de su familia, pero lo digo respecto a su palabra también. Quiero que abran su Biblia en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 24 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 al 29. Hoy tomaremos un tiempo en este texto y se hace muy, muy interesante lo que aquí dice. Esto es una exhortación a la iglesia. Bien. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bien, en este texto, desde el verso 24 al 29, la palabra, el verbo que más se repite es permanecer. Permanecer. Y la reflexión del día de hoy es justamente, llevaría por título permanecer en Cristo. Y en base a eso vamos a compartir. Yendo un poco hacia atrás, ¿cierto? Para los que no han estado en las reuniones anteriores, no han escuchado, esta carta, la carta del apóstol Juan, es escrita aproximadamente entre el año 85 y 90. No todos están de acuerdo en eso, pero estamos hablando del primer siglo de todas maneras. Y recordemos que dentro de la iglesia han surgido falsos maestros que estaban introduciendo mentiras que tenían la intención de minar aquella floreciente iglesia. Estos maestros, que pertenecían a la línea del gnosticismo, mienten descaradamente porque ellos no son verdaderos creyentes, aunque en forma externa lo parecen. Juan, el apóstol Juan, es enfático en describirlos, y esto lo vimos la semana pasada, como anticristos, así les llama, pues se oponen a Cristo y lo hacen bajo la inspiración del padre de mentira, que es el diablo, Satanás. Una de las características de estos anticristos es la negación de la encarnación del Hijo, la negación de la deidad del Hijo. Ellos negaban que Jesús era el Mesías prometido y al hacerlo negaban también al Padre, pues no se puede tener al Padre sin el Hijo. Juan les dice a los verdaderos creyentes, y esto es parte del resumen anterior, ustedes ya saben estas cosas y por eso se las vuelve a recalcar. Frente al engaño del enemigo de la fe, Juan llama a los verdaderos creyentes a mantenerse firmes en la verdad que habían escuchado por boca de los hombres de Dios. Ellos habían sido confrontados con la única verdad. Dios se había hecho hombre y habitó entre los hombres. Entonces, esto es sumamente importante dentro del contexto que estamos compartiendo para así saber, ya, esta es la línea. Lo primero que quiero compartir y que se destaca en el verso 24 es la adhesión a la verdad. La necesidad de estar compenetrados en esta verdad. Leo el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tiempos agitados se vivían en aquellos momentos. Tiempos agitados se han vivido a través de los siglos. Tiempos agitados vivimos nosotros el día de hoy. Es importante ver que a través de los siglos la iglesia ha sufrido distintos ataques y lo he mencionado en otras oportunidades. Hoy se corre un grave riesgo y está partiendo también desde el interior. Si bien es cierto, existen ataques desde afuera, siempre han habido, siempre. Siempre, desde el día 1 hubo ataques contra la iglesia con la intención de evitar que ésta se propagara. Pero la iglesia se ha mantenido y ha crecido en medio de la persecución. El problema es que desde dentro ha empezado a haber un agitar de aguas como en otros momentos. Y estamos viviendo un tiempo crucial, donde se está removiendo la iglesia y el trigo y la cizaña están siendo separados. Tiempos agitados se vivían al interior de la iglesia del primer siglo. Respecto a la falsa enseñanza de que Jesús no era el Cristo. En oposición a esto, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que permanezcan. Dice, permanezcan en la enseñanza que recibieron al principio. ¿Y qué habían oído desde el principio? Se refería a la enseñanza respecto a su encarnación. Lo que habían oído respecto a su vida. Lo que habían oído en cuanto a su muerte y su resurrección. Lo que habían oído sobre su ascensión y promesa de retorno. Estas verdades vivificantes, amados, y llenas de esperanza cierta, les habían escuchado de la boca misma de Juan y de otros hermanos. Entonces le dicen, lo que ustedes han oído desde el principio permanezca en vosotros. Sana doctrina, palabra de Dios, aquella enseñanza prístina del principio. En otras palabras, Juan les llama a que mantengan esta verdad dentro de ellos, que la atesoren en su corazón, pues es la única verdad en oposición a las mentiras de los hermanos fraudulentos, que con palabras lisonjeras querían extraviar a los creyentes. Y siempre lo han intentado. Hace un tiempo atrás me llegó un mensaje de WhatsApp y me invitaban a un seminario. Con algunos creo que lo compartí, porque hay muchos seminarios, ¿cierto? Y me invitaban a un seminario acerca de las verdades bíblicas. Y aparecía el nombre de la iglesia. Busqué en la página y, oh sorpresa, una secta considerada bastante peligrosa. Y especialmente que comenzó en China y se extendió por el resto del mundo. A la joven que me mandó el mensaje, le envié un saludo, le dije, tienes que salir de ese grupo porque es una secta. Es una secta peligrosa, busca a Cristo. No sé por qué me bloqueó después. Si toda la enseñanza que recibieron al principio de boca de los apóstoles y maestros de la iglesia permanecía en ellos, y este era el mensaje, ellos podrían tener la plena seguridad de que permanecían en el Hijo y en el Padre. Ustedes deben tener la plena seguridad de que si permanecen fieles a la palabra, fieles a la doctrina bíblica, entonces ustedes deben saber que están en el Padre, que tienen al Padre, que tienen al Hijo en su vida. Y eso da una certeza y una tranquilidad respecto al futuro, aquella que no tienen los que todavía elucubran en su mente y buscan encontrar respuestas. No todo lo sabemos. Dios no nos ha revelado todas las cosas, pero sí nos reveló que su Hijo Jesucristo es el Señor y que a través de Él tenemos vida eterna. Y nos dio todo lo necesario para que nosotros creyéramos. Y nos dio todo lo necesario para que nosotros entendiéramos de su amor. Y aún así no logro comprender cuán grande amor es el de Dios, que miró a personas pecadoras, sin ninguna esperanza, que aborrecíamos al Señor, no queríamos nada con Él, y Él así, con lazos de amor, nos atrajo hacia Él. Y nos perdonó.
y nos dio vida nueva. Amor, cuán grande amor. Increíble. Si la palabra que habían escuchado estaba en ellos y la atesoraban en sus mentes y en sus corazones, entonces debían saber que permanecían en Cristo, pues Él era el verbo de Dios. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra verdadera y el que está en ella está en Cristo. El apóstol dijo que si tú permaneces en Él, en Cristo, entonces tienes la evidencia irrefutable de que eres un verdadero hijo de Dios. Es la mayor evidencia. No hay una marca, no hay un tatuaje, no hay un discurso, no. Sino si la palabra permanece en ti, tú amas la palabra, disfrutas la palabra, este es tu alimento. Te ciñes a lo que aquí dice. No estoy hablando del legalismo, estoy hablando de la palabra viva, la que salta para vida. Si tú permaneces en ella, entonces estás permaneciendo en Cristo y eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Es esencial, amados, que el verdadero creyente no solo conozca las verdades fundamentales del Evangelio, como dice el apóstol, lo que habéis oído desde el principio, sino que vivan de acuerdo a este Evangelio. Cuando lo hacen, cuando el creyente hace eso, entonces pueden tener la seguridad de que permanecen en la mano del Señor y que están seguros en su mano. Los que guardan la palabra recibida, no adulterada, permanecen en Cristo y en el Padre porque ellos son uno. Y así lo dijo el Señor en Juan capítulo 10, versos 28 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, debemos tener la plena seguridad de que si estamos guardando todo lo que habemos oído desde el principio, si permanecemos en eso, nadie nos puede sacar de la mano del Señor. Escrito está, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo Jesús? ¿Hay alguna cosa en la tierra que nos pueda separar? ¿Hay algo en el cielo debajo? Ni la muerte nos puede separar de Cristo, porque nuestra vida está escondida en Él. Entonces, el llamado es a permanecer en lo que habemos oído desde el principio. Tal adhesión, tal permanencia resulta en la comunión. Muchos reciben la palabra, pero no todos permanecen en la palabra. Recordemos la parábola del sembrador. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Estoy leyendo Mateo 13, versos 3 al 8. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. A través de los años, que tengo hartos, he caminado al lado de muchos, algunos muy entusiastas, llenos de pasión, pero no fue más que eso, pasión. La pasión es breve y lamentablemente muchos fueron quedando en el camino. Algunos simplemente entraron en etapa como de hibernación dentro de las iglesias, en etapa de planta. Y son los que lo dejan en una esquina y ahí se quedan en esa esquina, no hacen nada. Otros simplemente se fueron al mundo y desaparecieron. Otros renunciaron a Cristo, incluso se volvieron a cosas peores de las que vivían antes.
pero también tengo a otros que siguen militando en las filas del Señor, en la iglesia. Uno de ellos va a estar la próxima semana probablemente visitándonos, es mi amigo del alma, Ariel. Ha militado en este ejército bendito, el ejército del Señor. Él fue uno de los instrumentos para que yo conociera al Señor. Instrumento, buena palabra. El verdadero creyente permanece para siempre. El verdadero creyente, aunque vengan las tormentas, no se mueve. Permanece en lo que aprendió desde el principio, en lo que recibió. Por eso es tan importante, por ejemplo, el discipulado. Te muestra las verdades fundamentales del Evangelio. Y es necesario hacerlo. Y es necesario todos los días estar estudiando y leyendo la Biblia. Por eso es tan necesario estar en los estudios bíblicos. Por eso es tan necesario compartir cuando te juntes con otros. Hablen de fútbol, está bien, hablen de fútbol. Pero por favor, vayan también y sigan hablando del tema más importante para nuestra vida. Hablen del Señor y de las cosas del Señor. Porque eso llena, vivifica, alimenta nuestra alma. Eso nos hace permanecer, alimentarnos. La promesa a quienes permanecen es esta, vida eterna. Así dice la Escritura. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quienes permanecen en la comunión tienen la vida eterna porque es un don de Dios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y permaneceremos en la comunión porque Jesucristo nos sacó de la oscuridad del pecado y nos guarda de la mentira y del engaño. Eso es sobrenatural. Él nos guarda. Él nos guarda. El Señor nos prometió vida eterna, pero para que esto suceda debemos permanecer en la comunión con Él. La desobediencia a su palabra, la incredulidad, la falta de amor a los hermanos y la práctica del pecado son claras evidencias que no tienen esa promesa en su vida. Es decir, tienen cualquier vida, pero no la vida eterna. Y pueden militar dentro de una iglesia, y pueden estar dentro de una iglesia, y pueden cantar, y pueden tocar, y pueden predicar, pueden enseñar, pueden hacer obra social, lo que hagan, pero si no viven lo que la Escritura dice, si no permanecen en esa verdad, y no dan testimonio de que permanecen en esa verdad, tienen cualquier vida, menos la vida eterna. Es una forma apartada de Cristo, apartada de lo que recibieron desde el principio, es decir, de la enseñanza pura del Evangelio de Jesucristo. Y si están apartados y viven cualquier otra vida, entonces lo único que tienen por delante es condenación, porque escrito está, la paga del pecado es muerte. Solo los que guardan la palabra son retribuidos gratuitamente con la vida eterna. Amados, seguir a Cristo implica aceptar tácitamente el sufrimiento. Es aceptar la persecución y hasta la muerte. Aquella muerte ignominiosa, aquella muerte donde la dignidad del ser humano es aplastada. Aquella muerte a través de la tortura, como nuestros hermanos que son perseguidos en los países musulmanes. O en los países comunistas como Corea del Norte o como China. No hay promesa de prosperidad económica, no hay promesa de salud de hierro, no hay promesa de longevidad, no hay promesa de felicidad y paraíso en este mundo corrupto. No, el que espera esto vive en el engaño abrazando un evangelio diferente. Y el que abraza un evangelio diferente, la Biblia dice, sea anatema. Ese evangelio es anatema y el que lo abraza es anatema. Porque la promesa es esta, vida eterna. Es una vida en Cristo. Nosotros aquí ahora en esta tierra, en este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros, somos embajadores de un reino distinto, embajadores del reino de Cristo. Y debemos vivir como extranjeros acá. No amar las cosas de este mundo, sino amar las cosas del cielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que somos? Como le dicen a los cristianos que están encarcelados en las iglesias de Corea del Norte, la gente del cielo. Nosotros somos la gente del cielo también, porque no somos de este mundo. Justamente por esta razón Juan les escribe, os he escrito sobre
sobre los que os engañan. O sea, ya les he dado a entender que hay algunos que quieren pervertirlos. Engañar significa apartar de la verdad. Esto era lo que hacían los falsos maestros en aquel tiempo y siguen haciendo el día de hoy. Los gnósticos pretendían tener un conocimiento superior. Consideraban que sabían un poco más que el resto de las personas. Hoy, tal como lo he mencionado en otras ocasiones, han entrado dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia mundial, la iglesia que se reparte en todos los rincones de este planeta, hombres malvados que tienen apariencia de piedad y que solo buscan el engaño para las personas. Pablo así se lo hace saber a Timoteo. En su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 1, le dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La promesa entonces para los que permanecen es la vida eterna. Un tercer punto que quiero tocar es esto: el verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. Y normalmente se habla yo lo digo en forma lamentable, se habla del Espíritu Santo solamente como aquel que te va a producir cierta sensación de placer, de bienestar, cierto éxtasis en las reuniones, aquel que te va a hacer hablar en lenguas, aquel que te va a hacer danzar, aquel que va a hacer que hagas alguna cosa extraordinaria y después de eso, como la calma, como después de haber corrido una maratón, te sientes liviano, te sientes bien y dices: wow, Dios estuvo conmigo y me olvido el resto del tiempo del Señor. No, el verdadero creyente es guiado todos los días por el Espíritu Santo. Todos los días. El verso 27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El verdadero creyente permanece en la comunión con el Hijo y con el Padre porque el Espíritu Santo permanece en Él. De lo contrario, no puede tener comunión con el Hijo y con el Padre Celestial. Una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, este permanece y nunca más será quitado. La unción que recibisteis de Él, dice la Escritura. Esto es, tú y yo hemos recibido la unción de parte de Dios, el Espíritu Santo. ¿El pastor está más ungido que el resto? No. Todo creyente ha sido ungido por el Santo. Todo creyente ha sido ungido por Dios. Todo creyente ha recibido el don del Espíritu Santo. Le unge para que pueda entender las verdades divinas que hasta ese momento no había podido entender. Es el Espíritu Santo el que guía al creyente a todo lo que es verdadero. Como está escrito, y leo Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Por qué dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Es una buena pregunta. ¿Sí o no? Fíjense cómo parte este versículo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero continúa, estoy leyendo el verso 27, ustedes lo están siguiendo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué dice entonces no tenéis eso? Se refiere justamente a estos supuestos iluminados. En aquel tiempo, recuerden el contexto. Aquellos que reclamaban poseer un conocimiento superior, que buscaban prosélitos entre los hermanos. Ellos decían: nosotros tenemos una verdad suprema, superior. Nosotros hemos recibido algo más y queremos compartirla con ustedes. Y nos faltaba el que encontraba como interesante lo que está hablando el hermano. Sí. Es como en el día de hoy, algunos salen con una palabra en hebreo o en griego y la gente queda: wow.
Entonces casi siempre usa alguna, y especialmente si es hebreo, no, ahí sí, ahí sí. Entonces ya no dice, por ejemplo, Jesús, sino que dice Yeshua HaMashiach. Dice, no, ahí sí, ahí sí. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, justamente respecto a aquellos que se creían iluminados, a estos gnósticos, a estos falsos maestros que estaban buscando atraer gente para sí, para tener seguidores y pervertir la enseñanza, llevándolos incautos tras sus desvaríos. El apóstol Pablo le dice, pero la unción que ustedes tienen, que ustedes recibieron, permanece en ustedes. Ya estaban ungidos. El Espíritu Santo era y es quien guía al creyente hacia toda la verdad. Juan no está diciendo que el creyente no necesite maestros y que puede guiarse solo. Si así fuera, el apóstol Pablo se habría equivocado cuando escribió en su carta a los Efesios diciendo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estoy citando Efesios capítulo 4, verso 11. Es decir, Dios ha dado a ciertos hombres que tienen dones dentro de la iglesia para que enseñen, guíen, cuiden y edifiquen el cuerpo de Cristo. Hombres que ministren, que aconsejen conforme a la palabra de Dios y solamente a la palabra de Dios. Ahora es importante destacar algo. Los pastores y maestros podemos equivocarnos, somos falibles. Aún más, los más doctos, los más, ¿qué palabra uso? Eruditos, iba a decir capos, gracias, eruditos es mejor. Los más eruditos y consagrados pueden equivocarse. Y nosotros encontramos incluso en los libros de doctrina posiciones distintas. Y eso no quiere decir que alguno de ellos sea un falso maestro. No, una mirada diferente. Pero cuidado. Nunca se debe levantar en alto a un pastor, a un maestro, a un profeta o a alguno de ellos, colocando su voz a la altura de la voz de Dios. No. No, hermanos. Eso es un error grave. Y eso es lo que buscaban los maestros en aquel tiempo, tener seguidores. En el día de hoy pululan en todas partes. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es el de enseñarnos. La Biblia lo dice. Él es capaz de guiarnos a toda verdad. Vuelvo a leer las palabras de Jesús, el gran maestro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso la Escritura dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie le diga, esto es verdad. No, el Espíritu Santo te guiará hacia la Escritura. Y Dios ha levantado, como lo dije anteriormente, pastores y maestros para que estén allí disponibles para servir. Yo soy un servidor. Y cada líder, cada hombre y mujer que se levanta en el servicio dentro de una iglesia es un servidor, es una servidora. Que estamos para ministrar y estamos para guiar al resto, para ayudar al resto y para, si es necesario, nuestro propio tiempo de descanso, dejarlo a un lado, porque Dios ha llamado a esto. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, esto es, todo lo que tú y yo somos capaces de recibir, Él lo hace. El verso 27, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Tú y yo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Y esta unción nos permite, como creyentes verdaderos, entender la verdad. Porque, como está escrito en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
¿Y quiénes entonces sí lo pueden hacer? Aquellos que han sido ungidos por Dios. ¿Y a qué unción se refiere? El Espíritu Santo en ti. Solo el que tiene la unción de Dios es capaz de recibir aquello que Dios ha preparado para los suyos, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y he citado 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 10. Pero lo más increíble, interesante, quiero leerlo en el verso 12 de este mismo capítulo. Estoy en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tienes certeza de dónde te vas? Yo la tengo, vida eterna. ¿Cómo será? No lo sé. ¿De qué manera Dios lo va a hacer? No lo sé, y hay muchas cosas que no entiendo, pero soy como aquel ciego que decía, una cosa sé que antes no veía, antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que Dios nos ha dado una promesa, y una promesa a partir del arrepentimiento. Cuando me arrepentí de mis pecados, cuando te arrepentiste de tus pecados, Dios te dio una promesa, vida eterna. Y dijo así: voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo voy ustedes también estén. No sé cómo será el resto de mis días, no sé cómo será este mundo, y en realidad me tiene sin cuidado, porque Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti. Y es el Espíritu Santo el que nos confirma estas palabras a todos y cada uno de nosotros. Es Él. Por eso Él nos guía hacia toda verdad. El Señor ya nos había advertido mediante estas palabras, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En el siglo I ya estaban realizando esta deleznable labor, intentando arrebatar de las manos del Señor a los escogidos, pero sin lograrlo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, aunque arrecie el enemigo mediante el engaño dentro de las congregaciones, mediante leyes inmorales afuera, mediante ideologías diabólicas, no podrán separarnos de la comunión y la seguridad que tenemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Los verdaderos hijos de Dios van a seguir las instrucciones del Señor, porque Él ha dicho: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Por eso el llamado de Juan es: permanezcan en Él. Permanezcan en eso que ustedes han recibido desde el principio. Verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Aquí dice permaneced en Él nuevamente. Y no es un consejo ni una exhortación, sino que Juan manda a permanecer. Es un mandato. Es decir, mantener la comunión mediante la obediencia a sus mandamientos, de tal forma que cuando Él venga podamos hablar libremente ante su presencia, dando cuenta de cómo administramos las cosas que Él nos entregó. Un cristiano debería vivir en la experiencia de una inminente venida de Cristo. Esa debería ser nuestra vida. Debemos vivir coram Deo. Y vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es coram Deo.
Si viviéramos así, ¿cuán diferentes serían nuestras prioridades? ¿Cuán diferentes serían nuestras acciones? ¿Cuán diferente sería nuestra vida si fuéramos conscientes todos los días de que en cualquier momento puede presentarse el Señor? Tal vez ahora, en este momento, tal vez cuando termine nuestra reunión, tal vez esta noche. ¿Estás viviendo en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios? Por algo la Escritura dice, permaneced en Él. El Señor dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Algunos se avergonzarán, estarán buscando su recompensa y descubrirán que no tienen ninguna. Es importante tener una vida que honre al Señor. Una falsa doctrina y una falsa vida van juntas. Una doctrina verdadera y una vida verdadera también van juntas. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser un evento muy emocionante para muchos creyentes a causa de la clase de vida que se ha vivido aquí. Yo espero que sea emocionante para mí. Por eso todos los días también voy para estar a cuentas con Él. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Vives a cuentas con Dios? No como en la sociedad moderna, lleno de cuentas estamos, ¿cierto? Por todos lados. Pero con las cosas con Dios debemos estar al día. ¿Amén? Termino con esto. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, hermanos, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Siempre los hijos se parecen a los padres, ¿cierto? O por lo menos le vamos a encontrar un parecido. Los rasgos físicos, a veces cuando no son los rasgos físicos, son sus palabras, sus acciones. Siempre habrá algo distintivo que a otros les lleve a decir, se parece a su papá, se parece a su mamá. De la misma forma, el cristiano verdadero debe parecerse a su Padre Celestial. Él es justo, dice este versículo. Si sabéis que Él es justo, también todo el que hace justicia es nacido de Él. Si Él es justo, nosotros estamos llamados a parecernos entonces a Él. Si no salen como su Padre, es porque no son hijos de su Padre. Es así de sencillo. El verdadero creyente debe vivir corandeo. Debe permanecer en Cristo. Debe amar la verdad y no debe apartarse de ella, aunque el resto sea atractivo. Para el día 19 de enero están llamando a un gran espectáculo con drones, nunca visto en Chile. Muchos van a querer ir para sentirse extasiados. Antes era con las luces de los fuegos artificiales, ahora los juegos de luces de los drones. Pero no es más que eso, luces que se apagan. Pero el que permanece en Cristo permanece en la luz toda la vida y por toda la eternidad. Los otros destellos del mundo están y desaparecen. Por eso, amado, permanece en Cristo. Aférrate a Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra que nos exhorta a permanecer en ti y nos muestra la recompensa, la vida eterna. Tú lo has dicho. Te ruego por mi vida y por la vida de mis hermanos y hermanas amados.
Te ruego que cada uno de nosotros permanezca. Y aquel que está débil, Señor, que sea fortalecido en esta mañana. Aquel que no puede, siente que las cosas están mal y con esto hay desánimo, te ruego que el día de hoy sea animado con estas palabras. Te ruego que aquel que ha andado alejado vuelva a ti. Y te ruego por los que han de creer, para que ellos también permanezcan. Te pido en el nombre de Jesús que incluso los que no creen y se burlan o incluso enseñan otras cosas se arrepientan y vuelvan al verdadero evangelio para conocer al verdadero Cristo, al Cristo de la Escritura, al que es el Verbo de Dios, aquel que es la palabra hecha carne y que ascendió a los cielos y que ha de regresar pronto por los suyos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén.